Mi nombre es Rubén Ruiz, yo soy representante de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y nada, estamos contentos de estar en este congreso, básicamente porque entendemos que es una central sindical que los principios de clase no los ha ni alquilado ni vendido, que en el mundo es toda una discusión. Luego en Argentina estamos en un proceso difícil. La derecha política ha ganado el gobierno por los votos y ya se sienten las primeras consecuencias que todos sabíamos, pero que tienen un ritmo de aceleración muy importante. En un año y medio hay 1,5 millones más de desocupados y hay toda una ofensiva en contra del movimiento sindical, los dirigentes y los sindicatos en particular. Pensamos que el grave problema que tenemos que resolver es el tema de la unidad sindical para pelear contra este modelo y eso produce muchas tensiones y muchas discusiones, pero estamos en eso y como siempre los argentinos nos tenemos fe, así que es probable que lleguemos a algún lugar. Pero es una situación muy complicada porque tuvimos muchos años de crecimiento económico y ahora se nota que hay una política diferente. Y sobre ese desafío tenemos que trabajar. Si no logramos encontrarle la vuelta a la unidad sindical para poder pelear contra este modelo, va a ser muy difícil que los trabajadores vivan mejor. Hubo una huelga general a principios de abril muy importante, 90% de los trabajadores pararon, pero durante el mes de marzo hubo movilizaciones de 3 millones de personas en Argentina por diferentes temas laborales. El Día de la Mujer, la consigna que tenemos en Argentina es ni una menos por la cantidad de compañeras muertas, heridas, violentadas todos los días, y fue una expresión muy importante que nunca se había dado en esa magnitud. La presión de los trabajadores implicó que las 3 centrales obreras decretaran un paro y ese paro fuera efectivo. Que no es tan común que a 1 año y medio de un gobierno electo, la mayoría de la base sindical de la Argentina, de los trabajadores de la Argentina, nos pongamos de acuerdo en que tenemos que enfrentarlo de alguna manera. O sea que estamos en plena pelea, no sabemos cuál será el resultado, pero pensamos que el sentido común va a primar entre los trabajadores y los dirigentes y las organizaciones sindicales para poder tener una herramienta efectiva contra este modelo. En principio, este gobierno lo que quiere es limitar la negociación salarial por debajo de la inflación real. Es una cosa que supongo que en todos los países del mundo ocurre, pero en Argentina es más terrible porque nosotros hace muchos años que tenemos inflación anual de entre el 25 y el 30%. Que es algo incomprensible cuando uno sale de la Argentina y lo explica. También es cierto que la lucha de los trabajadores implica aumentos parecidos a eso. Luego hay una reversión respecto a la legislación laboral. Hay un Ministerio de Trabajo que ha comenzado a intervenir sindicatos y ha comenzado a intervenir en la vida interna de los sindicatos, cosa que no pasaba antes. Y esas cosas han agravado la capacidad de negociación de los trabajadores con el gobierno. Entonces, creo que acá hay una lucha económica, pero también hay una lucha política por entender que la primer minoría de la Argentina, que somos los trabajadores, tenemos derecho a autorregular nuestra propia vida. Porque si no, ¿para qué existen los sindicatos? Si no, ¿para qué existen las centrales obreras? Hay una lucha muy importante porque ha crecido la pobreza, ha crecido la desocupación y en países como la Argentina eso tiene una gravedad que tiene impacto sobre toda la sociedad. 1/3 de los desocupados, hay 12 millones de trabajadores en blanco en Argentina y 4 millones de desocupados. 1/3 está desocupado. Entonces, esa también es otra pelea, la pelea contra la pobreza, la pelea contra la tercerización laboral. Cada vez más las empresas prefieren trabajadores contratados a trabajadores efectivos y esas son centralmente las peleas que tenemos en Argentina.
no muy diferente al resto del mundo, pero estamos muy abajo del mundo y a veces se nota menos. En Argentina hay 3 centrales de trabajadores, la CGT y 2 CTA. Entre las 2 CTA estamos en un proceso de unidad de acción que tiene que implicar mayores compromisos y asumir mayores riesgos, porque una fractura anterior no se resuelve por un problema de voluntad. Pero repito, me parece que la propia realidad, las propias medidas gubernamentales, el propio agrande de las patronales implica que nosotros tenemos que responder a eso de una manera diferente. Nosotros somos campeones del mundo en dividirnos, así que deberemos ser campeones del mundo en unirnos. Nos cuesta mucho, pero me parece que estamos en ese proceso y el paro del 6 de abril fue una demostración contundente de que la unidad de acción en la cabeza de los trabajadores existe más que en la cabeza de los dirigentes.